Como todas las tardes de lunes hacemos contacto con Jimena Céspedes, CEO de Metrix, para que nos hable cómo ha sido la conversación en medio de esta epidemia en nuestro país, cuáles son los temas analizados desde el punto de vista, desde la tecnología de la inteligencia artificial. Jimena, te saludamos con mucho gusto. Buenas noches. Héctor, Ana María, buenas noches. Creo que nosotros somos igual de estridentes que Ana María, me encantó la palabra, porque el tema de COVID lo hemos venido monitoreando desde enero, precisamente cuando comenzó todo el tema en China. Y esta semana en la agenda pública, porque digamos que ampliamos un poco el panorama para entender dónde estaba el tema de COVID dentro de los temas de agenda, nos dimos cuenta de algo muy importante. Si el presidente lo quería, sí lo logró, porque dentro de la conversación digital principal de la semana, ya el tema de COVID no está en los primeros lugares. No están los muertos, ni los contagiados, ni el semáforo, ni ninguno de ellos. La semana pasada, acuérdense que digamos que BOA era como el tema principal y fue muy sonado porque hubo casi 55 millones de personas que lo vieron. En cambio, ahorita ya bajó bastante la conversación a 25 millones, o sea, prácticamente a la mitad, pero los temas fueron mucho más divididos. El tema de Tren Maya y Santa Lucía, digamos que las megaobras siguen siendo importantes dentro de la conversación por los altibajos que hay, pero desde el fin de semana pasado, lo primero fue el famoso boicot de FEMSA un posible boicot de FEMSA hacia el presidente para revocación de mandato y la caravana de Frena, digamos que fueron los temas del fin de semana pasado, anterior a este. El tema de Marcelo Ebrard, o sea, piensen que hay algo que es importante. Aprendimos mucho durante el sexenio anterior que cuando la comunicación no era bien manejada, eso afectaba en cierta forma al gobierno o directamente al gobierno. Y en este caso, parte de los temas que hubo fueron dos. Uno, el tema del Rolex de Marcelo Ebrard, el tema de CONAPRED, y el siguiente fue el famoso supuesto simulacro del presidente cuando va a un hospital, que fueron como los tres temas principales que le fueron pegando negativamente al gobierno federal, específicamente al presidente, pero sí tuvo temas positivos, como el caso de que hubieran metido en la ONU, bueno, al Consejo de Seguridad de la ONU, a México. Ese fue muy positivo para México y para el gobierno en general. Entonces, como les voy contando, digamos que fue mucho más pulverizados los temas que los de la semana pasada, y el COVID sí desapareció de la agenda pública principal en medios digitales. Jimena, te saluda Ana María Salazar, otra estridente, colega estridente del tema de COVID-19. Lo que no entiendo de la estrategia del gobierno, si es que esto es parte de una estrategia, de por qué no quieren hablar sobre el tema del COVID-19, pero buscar que se exprese este tema en las redes sociales como un proceso en donde el gobierno está siendo exitoso, en donde el gobierno está tomando los pasos necesarios para reducir el contagio y que va a permitir una apertura segura y además ir usando la gran capacidad y el gran auditorio que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el tema del COVID se considere ya en algunos meses pues como uno de los grandes éxitos del presidente Andrés Manuel López Obrador en controlar y mitigar el efecto. O sea, no entiendo por qué no están buscando manipular, no voy a usar la palabra manipular, o por lo menos guiar la conversación hacia eso. Yo recuerdo perfectamente con el presidente el presidente Felipe Calderón, en donde hicieron grandes esfuerzos de que se guiara la conversación para que se viera o se entendiera la importancia de la presencia del gobierno federal y lo que estaban haciendo casi a diario por el bien de México. O sea, estaban tratando de guiar la conversación. No había redes sociales o no al nivel que tenemos ahora, pero por lo menos la estrategia de comunicación de ese entonces era asegurar que la población entendiera que el gobierno federal estaba haciendo un buen papel, a tal punto de que surgieron, si tú recordarás, mucho fake news y teorías de la conspiración de que la pandemia del 2009
era una pandemia que se había creado, estaba vinculado con Bush, o que a propósito lo había promovido el presidente Felipe Calderón. Entonces no entiendo la estrategia del gobierno federal en este momento. Ana María, desde que empezó la pandemia, digamos que en enero y febrero era muy negativo para el gobierno. Alguna vez creo que lo mostramos aquí en El Financiero. Había sido muy negativo para el gobierno y para el presidente en general, precisamente porque la gente lo que se quejaba era que no había tomado ninguna medida, aún sabiendo que sí o sí vamos a tener contagios. Y desde que empezó la primera semana de marzo, desde la última semana de febrero, desde ese momento el presidente se deslindó de la comunicación relacionada con esto, salvo en algunas mañaneras que lo menciona, o cuando salió en videos diciendo que saliéramos, o ahorita que más o menos volvió a decir lo mismo. Desde ese momento él decidió que tenía su mañanera con los temas que le interesaban, y había alguien que es López-Gatell en la tarde, que es el que dice lo que pasa y lo que está haciendo el gobierno en general. Entonces, digamos que eso tiene una ventaja y una desventaja. Uno, efectivamente no es el presidente el que está señalando los logros, pero también tiene una ventaja, y es que si algo pasa o no nos funciona la estrategia, la estrategia no es directamente de él, por lo menos en tema de comunicación. La estrategia le está dictando un tercero a otras horas diferentes de las que él está haciendo. Entonces, digamos que debe ser parte de la estrategia general del gobierno, de no meterse con la discusión o la comunicación directa sobre el tema de COVID, sino más bien dejárselo a otros entes diferentes que son los que nos están informando en cada caso. Y por eso también para él ha sido muy bueno, digamos, en estas últimas 3 semanas, desde el momento en donde, desde el 1 de junio, entre el semáforo que comenzó a salir e incluso le autorizaron la salida de gira, cambiar la conversación completamente a los temas que a él le interesan, incluyendo los temas de campaña. Sí, de hecho, justo por ahí va el comentario y pregunta, Jimena. Como sea, aunque no haya puesto los temas el propio presidente y su equipo, lo acabas de mencionar y con esto iniciabas tu intervención. La conversación cambió y el tema central, que es el COVID-19 en esta conversación digital, pues es otra. Va desde el propio Chumel, va desde BOA o no BOA, va desde también que México esté integrando esta parte de seguridad en la ONU, el tema mismo, que es un escandalazo, el tema del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es decir, todo le ha salido al presidente. Si hacemos una evaluación de estos temas que estamos viendo ahora en nuestra pantalla, que lo has señalado muy bien a través de tu equipo de inteligencia artificial, Jimena, pues el resultado es positivo. Es decir, al presidente le han salido bien las cosas, ¿no? Sí, tiene 2 cosas que yo creo que son rescatables de esta semana. La primera es que, digamos que otra vez, en general, la agenda gira en torno a él, no gira en torno a la enfermedad. Digamos que esa es la primera. La siguiente ya es más positiva. Esta semana fue más positiva porque la agenda exterior, o sea, cuando hablan del exterior de México hacia México, lo vuelve positiva la conversación. O sea, la gente sí ve positivo que haya en el exterior que hablen bien de México, y como te digo, como quitamos los temas de la agenda del tema de COVID, como que el hecho que haya medios que estén diciendo que no estamos haciendo lo correcto, lo que estaban hablando de Harvard, que estaba llorando porque las pruebas no eran correctas, o sea, esas cosas se mitigan bastante cuando hay temas positivos en la agenda. La otra cosa que también es positiva para el gobierno en general son cuando hay boicots en contra del gobierno, como pasó con el de BOA de la semana pasada. Lo que pasa es que BOA fue más un tema mediático y de memes y de burla, mientras que, por ejemplo, el tema de FEMSA o el tema de los negativos hacia el gobernador de Jalisco sí hacen que hacia el gobierno federal sea positiva la información que se habla respecto de eso. ¿Cuáles son los temas que sí efectivamente no le están funcionando? Y no fue tan malo el tema. Digamos que lo de Chumel Torres relacionado con el CONAPRED se quedó en círculo rojo. O sea, opinión pública sí le preocupa a Chumel Torres porque lo conoce, y digamos que el espectáculo con la política hace que eso detone muchísimo. Pero el tema de CONAPRED
solamente el Círculo Rojo fue el que se dio cuenta de eso. Si uno va a la opinión pública en general, nadie sabía ni siquiera que existía esa institución. Incluso el presidente mismo se burló de que no sabía ni que, pues, o sea, obviamente en la forma coloquial en la que habla. Entonces, digamos que aunque se puso en la agenda CONAPRED, lo más importante de la discusión no fue CONAPRED, fue Chumel Torres. Y eso, en cierta manera, voltea las discusiones y termina siendo positivo hacia el gobierno federal también. Jimena, estos comentarios que acabas de hacer del Consejo de Seguridad, yo creo que es un recordatorio para todos. Cómo el gobierno de México en general ha tratado de usar su política exterior como para ponerse medallitas y fortalecer la imagen del gobernante, del presidente, porque se asume que si tienes actores externos felicitando o reconociendo al gobierno de México, aún en este tema del Consejo de Seguridad, eso de una forma u otra se refleja bien en el presidente. Pero yo te pregunto si esto es en todos los temas de política exterior. Por ejemplo, cuando Donald Trump felicita al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Donald Trump, que es un personaje muy controvertido, o cuando algún otro gobernante cuestiona lo que podría estar haciendo, por ejemplo, Trudeau o otros gobiernos en alguna de las políticas internas del país. O sea, ¿en qué momento la política exterior que siempre han buscado los gobernantes donde ponerse medallitas podrían convertirse en un problema para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le ha acusado de, pues, tal vez no tener la mejor experiencia como un gobernante que pueda desplayarse hacia afuera? Digamos que los temas que le favorecen son aquellos que la opinión pública entiende. Si Donald Trump habla bien del presidente, seguramente le va a ir bien al presidente porque la gente entiende que hay un mandatario que todo el mundo conoce que está hablando bien de él. En este caso, digamos que la gente no sabía ni siquiera del Consejo, pero sí sabía que la ONU y que México formaba parte de la ONU. Entonces, esos temas que impactan en opinión pública van a ser positivos. ¿Cuáles no van a ser positivos? Con aquellos en donde se habla sobre temas de economía. Cada vez que baja la calificación de México, sí se vuelve muy negativo y digamos que cada vez más la opinión pública lo comienza a entender en cierta forma porque le suben el dólar o porque hay un aumento en el precio del petróleo o una bajada en el precio del petróleo. Digamos que le afecta directamente a los mexicanos que no necesariamente entienden los temas, pero que en el día a día logran, o sea, les impacta de alguna manera. En esos casos son negativos. En todos los demás, casi te puedo decir que forman parte de una buena estrategia para aumentar la positividad del gobierno federal en general. Aquí lo único que digamos que marcó la diferencia, o sea, que lo volvió negativo fue el Rolex de Marcelo Ebrard. La gente en general sí cree en lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia México y en general ha sido positivo. Por eso cuando el primer mes en donde salió Marcelo Ebrard a hacerse cargo del tema de COVID fue positivo tanto para el secretario como en general para el gobierno. Entonces, por eso tal vez fue de las cosas que más salieron en la semana, porque pues digamos que es la política exterior que es muy buena, que se percibe muy bien, pero que resulta que el secretario va en contra de los mismos principios que dicta el presidente. Muy bien. Jimena Céspedes, CEO, socia fundadora y CEO de Metrix. Muchas gracias, Jimena, como siempre, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.